Dentro de unas horas el balón va a echar a rodar por última vez en este mundial, y cuando eso ocurra ya no va a haber margen para las teorías, para las estadísticas o para los debates. Solo van a quedar 11 jugadores vestidos de rojo y 11 vestidos de albiceleste. España contra Argentina. Al final que millones de aficionados soñábamos desde que comenzó este campeonato. El campeón del mundo frente a la selección que mejor fútbol ha desplegado durante todo el torneo. Leo Messi buscando cerrar la carrera más extraordinaria que ha conocido este deporte con un último mundial y una España que quiere volver a sentarse en el trono del fútbol 16 años después. Pero esta final es mucho más que un España contra Argentina. Es el choque entre dos maneras completamente diferentes de llegar hasta aquí. Porque España ha convencido al mundo dominando a sus rivales. Argentina en cambio ha vuelto a demostrar por qué los campeones nunca dejan de creer. Ha sufrido, ha remontado, ha resistido golpes que habrían derrumbado a muchísimas otras selecciones. Y siempre ha encontrado la forma de seguir con vida. Y precisamente por eso este final es tan difícil de pronosticar. Porque cuando enfrentas al equipo que mejor juega contra el equipo que mejor compite, pues oye, vosotros, ¿qué queréis que os diga? Cualquier detalle puede cambiar la historia. Una parada, un rebote, una pérdida tonta de balón, una genialidad de Messi o la aparición estelar en este último partido de Lamine Yamal. Y quizá eso sea precisamente lo que hace tan especial este partido. Que no solo vamos a descubrir quién va a levantar la Copa del Mundo, también vamos a asistir al encuentro entre una leyenda que intenta escribir el último capítulo de su historia y un futbolista que puede estar empezando la suya. Así que hoy no quiero limitarme a hacer una previa normal. Quiero que recorramos juntos el camino que ha traído a estas dos selecciones hasta aquí. Quiero analizar qué ha hecho de España el equipo más sólido del Mundial, por qué Argentina nunca deja de levantarse, qué batallas pueden decidir la final y sobre todo responder a una pregunta que lleva días rondándome la cabeza. ¿Está realmente preparada España para destronar al campeón del mundo? Porque os voy a confesar una cosa, y que se quede aquí. Tengo una sensación muy difícil de explicar. Y cuando terminemos este vídeo os voy a decir exactamente cuál es. Así que vamos allá. Hay una frase que se repite mucho en el fútbol. No siempre gana el que mejor juega. Y es verdad. La historia de los mundiales está llena de selecciones maravillosas que enamoraron al planeta y terminaron marchándose con las manos vacías. Porque jugar bien no te garantiza absolutamente nada. Pero hay ocasiones, sí que es verdad, en las que un equipo empieza a transmitir algo diferente, algo que va mucho más allá del talento. Empieza a transmitir seguridad, a transmitir confianza, empieza a transmitir esa sensación de que, oye, pase lo que pase, siempre encuentra la jodida manera de controlar el partido. Y eso es exactamente lo que me ha ido ocurriendo con España a lo largo de este mundial. Porque os voy a ser sincero, al comenzar el torneo veía a España como una de las favoritas, eso está clarísimo, pero no como la gran favorita, ¿sabéis? Pensaba que teníamos muchísimo talento, lo sigo pensando, que podíamos competir contra cualquiera, pero también tenía algunas dudas. Dudas sobre cómo respondería cuando llegaran los partidos de verdad, porque una fase de grupos puede engañar, incluso unos octavos os diría yo, pero llega un momento en el Mundial en el que ya no basta con jugar bonito, llega el momento en el que solo sobreviven los equipos preparados a soportar la presión, y ahí España fue cuando empezó a convencerme. No fue de golpe, no fue el único partido, fue una sensación que fue creciendo poco a poco. Cada eliminatoria dejaba la impresión de que esta selección entendía cada vez mejor lo que necesitaba el encuentro. Había días para atacar, había días para tener paciencia, había días, como no, para sufrir, y España fue respondiendo a todos esos escenarios, hasta llegar a la semifinal contra Francia. Porque creo que fue precisamente ahí donde la selección española dejó de ser simplemente una candidata y empezó a parecerse a un auténtico campeón. Porque enfrente teníamos a Francia, una selección repleta de estrellas, con futbolistas capaces de decidir un partido con un solo chispazo. Muchos esperamos un duelo igualado, un intercambio de golpes, una batalla táctica, pero sinceramente lo que vimos fue algo completamente distinto. España no solamente eliminó a Francia, la dominó, le quitó el balón, le quitó el ritmo, le quitó la confianza y durante muchos minutos dio la sensación de que Francia siempre llegaba tarde, perseguía sombras, corría detrás de un equipo que siempre encontraba un compañero libre y cuando terminó aquella semifinal me quedé con una sensación muy concreta. No pensé, ostras, qué bien juega España, pensé en algo mucho más importante, qué difícil debe ser enfrentarse a esta selección, porque ya no depende únicamente del talento de Lamine, ni de la pausa de Pedri, ni del equilibrio de Rodri, ni de la velocidad de Nico. Lo verdaderamente peligroso es que todas las piezas parecen haber encontrado el momento perfecto para funcionar juntas. Y cuando eso sucede en un mundial,
Los rivales empiezan a mirar al otro lado del campo con un respeto completamente distinto, diría yo. Sin embargo, hay un detalle que hace todavía más impresionante el camino que ha ido trazando nuestra selección española. Y no están los goles que ha marcado, están los que casi no ha recibido. Hay un dato que me parece absolutamente demoledor. Durante todo el Mundial, España solamente ha recibido un gol. Uno, nada más. Y eso en un torneo tan largo, con tantos partidos, y enfrentándose a selecciones como Portugal, Bélgica, Francia, Uruguay. No es casualidad. Es el reflejo de un equipo que ha aprendido a defender como una unidad. Porque muchas veces pensamos que defender consiste únicamente en que los centrales se despejen los balones. Y no. España empieza a defender mucho antes. Empieza cuando Rodri decide cuándo acelerar y cuándo dormir el partido. Empieza cuando Pedri o Fabián ofrecen siempre una línea de pase para que el equipo no tenga que rifar la pelota. Empieza cuando Baena, Nico Williams o Lamine Yamal hacen el esfuerzo de volver hacia atrás para ayudar a sus laterales. Empieza incluso la presión de Oyarzabal, que obliga a los centrales rivales a jugar incómodos desde el minuto 1. Después, cuando el rival consigue superar esa presión, aparece una defensa que transmite una tranquilidad enorme. Kubasi juega con una personalidad impropia de su edad. Laporte ha demostrado que le da igual la edad y se está marcando un mundial apoteósico. Pedro Porro está completando un campeonato extraordinario, aportando muchísimo en ataque sin perder nunca el equilibrio atrás. ¿Y qué vamos a decir de Unai Simón? Quizá no esté haciendo el mundial más espectacular para un portero, precisamente porque casi nunca le obligan a convertirse en héroe. Y eso, curiosamente, habla todavía mejor del trabajo colectivo. Porque cuando un portero apenas tiene que aparecer, normalmente significa que el equipo que tiene delante está haciendo las cosas muy bien. Y esa, para mí, es la mayor evolución de esta España. Hace unos años era una selección que enamoraba con el balón. Hoy seguimos enamorando con él, pero además hemos aprendido a sufrir, hemos aprendido a competir, hemos aprendido a controlar los momentos del partido, y eso es exactamente lo que diferencia a un equipo bonito y a un auténtico aspirante a ser campeón del mundo. Ahora bien, os digo una cosa, si España ha llegado hasta aquí convenciendo a todos con su fútbol, tenemos a otra selección que lo ha hecho de una manera completamente distinta. Una selección que nunca ha tenido un camino cómodo, que ha tenido que levantarse una y otra vez, y que precisamente por eso quizás sea el rival más peligroso que podría encontrarse España en una final. Porque delante vamos a tener a Argentina. Hay equipos que intimidan por el fútbol que practican y luego están los que intimidan por algo mucho más difícil de explicar. Porque sabes que aunque los golpes, aunque les hagan daño, aunque durante muchos minutos parezcan inferiores, nunca dejan de creer que pueden ganar. Y si hay una selección que representa eso mejor que ninguna otra, esa es Argentina. Porque si repasamos su camino hasta esta final, veremos algo muy curioso. Por mucho que diga mucha gente que han tenido un mundial, oye, apañado, la verdad es que pienso que no ha sido un mundial cómodo para ellos, ni mucho menos. ¿Por qué? Han tenido que sufrir, han tenido que remontar, han tenido que sobrevivir a partidos que parecían escaparse, y sin embargo, aquí están, en otra final del mundo, en la segunda consecutiva. Eso es lo que diferencia a un gran equipo de un campeón. Un gran equipo suele dominar cuando todo va bien. Un campeón también sabe competir cuando todo le va mal. Y Argentina ha demostrado durante este mundial que nunca pierde la calma. Te puedes marcar primero, te puedes poner contra las cuerdas, puedes hacerle correr detrás del balón, pero hay algo en esta selección que transmite una sensación constante, la de que el partido nunca termina hasta que el árbitro pita al final. Y eso es peligrosísimo, porque el rival nunca puede relajarse, nunca puede pensar, oye, ya lo tengo hecho. España eso lo sabe y estoy convencido de que Luis de la Fuente también, porque seguramente haya repetido una idea durante toda esta semana, que con Argentina no basta con jugar bien durante una hora, hay que hacerlo durante los 90 minutos o 120. Porque si baja la intensidad, si regalamos una pérdida en el centro del campo, si desconectamos durante apenas unos minutos, o unos segundos, mejor dicho, Argentina aparece. Y cuando aparece, normalmente te castiga. Pero sería un error pensar que todo esto ocurre únicamente por la camiseta, o por el escudo, o por la historia, no. La verdad es que no. Argentina tiene muchísimo talento. Tiene un centro del campo que mezcla trabajo y calidad. Tiene delanteros que viven para atacar el área. Y tiene futbolistas acostumbrados a jugar este tipo de noches. Enzo Fernández entiende perfectamente cuándo acelerar una jugada y cuándo enfriarla. McAllister interpreta los espacios como pocos centrocampistas en el mundo. Paredes aporta ese carácter competitivo que tanto necesita una selección en partidos de máxima tensión. Y arriba, Julián Álvarez vuelve a demostrar por qué cualquier entrenador quiere tenerlo en su equipo. Corre, presiona, genera espacios y aparece cuando más duele. Después tenemos a Lautaro Martínez, un delantero que quizás no necesite tocar 10 veces el balón para decidir de una final.
Le basta solamente una, porque, sinceramente, los grandes goleadores viven precisamente de eso, de aprovechar la única oportunidad que les concede un partido. Y entonces, cuando parece que ya se ha hablado de todo, aparece él, el hombre alrededor del que gira toda esta historia, Leo Messi, porque da igual la edad que tenga, da igual los mundiales que haya jugado, da igual todo lo que haya conseguido. Cuando el balón llega a sus pies, el tiempo se detiene. Y eso sigue siendo un problema para cualquier defensa del planeta. España no se enfrenta únicamente al campeón del mundo, se enfrenta al futbolista que ha cambiado una generación entera de este deporte. Y eso convierte esta final en algo todavía más especial. Pero también hay una realidad que no podemos ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, Argentina va a encontrarse delante de una selección que quizá sea capaz de quitarle aquello con lo que más disfruta, el balón. Y es precisamente aquí donde empieza para mí la verdadera final. Porque una cosa es llegar hasta aquí y otra muy distinta es entender cómo puede desarrollarse el partido. Hay una frase que llevo repitiéndome durante toda esta semana. Esta final no la va a ganar el equipo que más ocasiones tenga. La va a ganar el equipo que consiga jugar el partido que más le conviene. Y ahí está la gran batalla, porque España y Argentina quieren ganar, evidentemente, pero no quieren hacerlo de la misma manera. España querrá tener el balón, querrá que el partido ocurra a su ritmo, querrá mover el rival de un lado a otro, querrá cansarlo, querrá encontrar ese pase que rompe líneas y obligar a toda la defensa a correr hacia adelante. En definitiva, España querrá sentirse dueña del encuentro. Argentina, en cambio, no necesita eso para hacer daño. Ha demostrado durante todo el mundial que puede sobrevivir sin tener la posesión durante muchos minutos. No se pone nerviosa, es paciente, espera y cuando detecta una mínima grieta, ataca con una velocidad brutal. Por eso creo que el primer gran duelo de esta final ni siquiera va a tener nombres propios. Será una pelea por el control del partido. Porque si España consigue instalarse en el campo contrario, mover el balón con paciencia y obligar a Argentina a correr detrás de la pelota, el encuentro empezará exactamente donde quiere Luis de la Fuente. Pero si Argentina consigue convertir el partido en un intercambio constante de golpes, de transiciones, en pérdidas, en idas y venidas, la final empezará a parecerse mucho más a lo que quiere Scaloni. Y aquí aparece un detalle que me parece absolutamente decisivo. El primer gol. Muchas veces escuchamos que marcar primero siempre es importante, pero creo que en esta final lo va a ser todavía más. Porque imagina por un momento que España consigue ponerse por delante en el marcador, ¿vale? No solamente tendría el marcador a favor, obligaría a Argentina a asumir muchos más riesgos, a adelantar líneas, a dejar espacios, y todos sabemos lo peligrosa que puede ser España cuando encuentra metros para correr. Pero ahora imaginemos el escenario completo, ¿vale? Que es Argentina la que te mete el primer gol y se adelanta. Ahí veremos realmente de qué está hecha esta selección española, porque una cosa es dominar un partido cuando todo te va bien, y otra muy distinta es mantener la calma cuando tienes delante el campeón del mundo y el reloj empieza a correr en tu contra. Será un examen de personalidad, de paciencia y sobre todo de confianza en una idea de juego que ha llevado a España hasta esta final, porque hay algo que me transmite esta selección, y es que no tienes prisa, no necesita atacar por atacar, no se desespera, sabemos esperar, y esa puede ser una de sus mayores armas. Ahora bien, por encima incluso del balón, por encima incluso diría yo del primer gol, hay 3 enfrentamientos individuales que pienso que pueden inclinar definitivamente la balanza hacia un lado o hacia el otro. El primero de ellos empieza exactamente en el centro del campo. Las finales no suelen decidirlas los sistemas, ni siquiera las pizarras. Las finales las terminan decidiendo las personas. Los momentos, los pequeños detalles, como un control, una anticipación, un pase filtrado o un balón dividido. Y por eso creo que hay 3 batallas que pueden marcar el destino de esta Copa del Mundo. La primera, ya lo he dicho antes, se juega en el lugar más importante del campo, el centro del campo. Porque cuando un partido enfrenta a 2 selecciones de este nivel, el balón se convierte en un tesoro, y quien consiga administrarlo durante más tiempo, pienso que va a tener mucho ganado. Aquí aparece un nombre imprescindible, y ese es Rodri, que por cierto, qué mundial se está haciendo el colega. Y quizá lo más curioso es que muchas veces pasa desapercibido, porque los futbolistas realmente extraordinarios no siempre llaman la atención, simplemente consiguen que todo funcione. Rodri hace mejores a los que tiene alrededor, da pausa cuando el partido se acelera, acelera cuando detecta el momento exacto. Siempre ofrece una línea de pase y siempre aparece. Y rara vez, de momento yo no he visto ninguna, toma una mala decisión. Pero delante va a tener un centro del campo argentino que también entiende perfectamente este tipo de partidos. Enzo Fernández, McAllister y Leandro Paredes. 3 futbolistas muy diferentes entre sí, pero que se complementan una cosa loca.
Si ellos consiguen impedir que Rodri reciba cómodo, España perderá gran parte del control que tanto necesita. Si por el contrario Rodri consigue gobernar el ritmo del encuentro, Argentina pasará muchos minutos persiguiendo sombras. Y eso puede terminar desgastándola física y sobre todo mentalmente. Pero hay un segundo duelo que probablemente sea el que más titulares genere, porque enfrentará a dos generaciones completamente distintas. Por un lado Leo Messi, por el otro Lamine Yamal. Y fijaos que no hablo de un marcaje directo, porque seguramente apenas coincidan durante muchos minutos. Hablo del peso emocional que tienen ambos sobre este partido, porque cada vez que Messi toque el balón, el estadio entero va a contener la respiración. Y porque todos sabemos que es capaz de inventarse una jugada donde no existe absolutamente nada. Pero ocurre exactamente lo mismo con Lamine. Cada vez que reciba abierto en la banda, habrá miles de personas esperando que ocurra algo diferente. Porque esa es la sensación que transmiten los futbolistas elegidos, la de que cualquier acción aparentemente normal puede convertirse en una obra de arte, y mientras uno intenta escribir el último gran capítulo de su carrera, el otro apenas está empezando a escribir el suyo. Es imposible no emocionarse al pensar en ello, la verdad, pero si hay un enfrentamiento que puede pasar mucho más desapercibido y que para mí puede resultar absolutamente decisivo, es el que vivirá España cuando no tenga la pelota. Porque detener a Messi nunca ha consistido en perseguirle. Eso ya lo intentó medio planeta durante 20 años y casi nunca funcionó. La clave está en impedir que reciba donde realmente puede hacer daño, en obligarle a tocar el balón lejos del área, en cerrarle las líneas de pase, en no permitir que levante la cabeza. Y ahí el trabajo colectivo va a ser mucho más importante que cualquier marcaje al hombre. Rodri, Pedri, Fabián, Rales, los laterales, incluso nuestros extremos, todos van a tener que defender como una única pieza, porque si Messi encuentra espacios entre líneas, exactamente igual el minuto que marque el reloj, puede cambiar una final con un solo toque, y precisamente por eso hay un aspecto del que se está hablando muy poco, y que en mi opinión puede terminar inclinando definitivamente la balanza, el estado físico con el que ambos equipos llegan a esta final. Hay una frase muy conocida en el fútbol, y es que las finales duran 90 minutos. Yo no estoy de acuerdo, las grandes finales duran muchísimo más, porque llega un momento en el que el talento deja paso al cansancio. Las piernas pesan, la cabeza ya no piensa con la misma claridad, los espacios se empiezan a aparecer donde antes no existían, y es ahí precisamente donde nacen los campeones. Porque esta final no solamente enfrenta a dos selecciones extraordinarias, también enfrenta a dos recorridos muy diferentes, lo estamos comentando durante todo el vídeo. Argentina ha tenido que sobrevivir a auténticas batallas, ha disputado eliminatorias muy exigentes, ha tenido que remontar, ha tenido que vaciarse física y mentalmente una y otra vez. España en cambio llega con una sensación distinta. Ha sufrido por supuesto, pero ha dado la impresión de controlar mucho mejor los tiempos de los partidos, de gastar menos energía innecesaria, y eso pienso que en una final puede marcar diferencias enormes. Porque imaginaos que llegamos al minuto 70, empieza a haber espacios, los centrales ya no salen con la misma velocidad, el centro del campo tarda un segundito más en volver y ese segundo en una final del Mundial es una eternidad. Ahí es donde los entrenadores se empiezan a mirar continuamente hacia el banquillo. Sinceramente, creo que pocas veces se habla de la importancia que tienen los suplentes en un partido como este. Muchas veces recordamos al futbolista que levanta la copa, pero olvidamos al que cambió el partido saliendo desde el banquillo. España tiene recursos para cambiar completamente el ritmo del encuentro. Jugadores capaces de entrar cuando los demás empiezan a acusar el esfuerzo. Futbolistas con piernas frescas, con velocidad, con desborde, con personalidad suficiente para asumir esa responsabilidad cuando el mundo entero está mirando. Argentina por supuesto también los tiene y además posee algo muy difícil de enseñar, experiencia, porque muchos de estos jugadores ya saben lo que significa disputar una final del Mundial. La han jugado hace apenas 4 años. Saben convivir con esa presión, con esos minutos eternos, con ese silencio que precede a cada balón parado. España en cambio representa algo diferente, representa la ilusión, la valentía, la inconsciencia propia de un grupo joven que parece no tenerle miedo a nada, y muchas veces esa mezcla resulta todavía más peligrosa, porque los jóvenes no piensan en todo lo que pueden perder, piensan únicamente en todo lo que pueden ganar. Y eso puede convertir a esta selección en un rival imprevisible hasta el último segundo. Sin embargo, por encima del aspecto físico, por encima de la táctica e incluso, diría yo, por encima del talento, hay algo que hace que esta final sea diferente a cualquier otra. Hay una historia que trasciende el propio partido, una historia que dentro de 20 años o de 30 seguiremos recordando aunque ya nadie recuerde cómo fueron los 90 minutos, porque esta final también simboliza el final de una era.
y el posible comienzo de otra. ¿Sabéis? Hay partidos que deciden un campeón y luego están esos partidos que con el paso de los años terminan representando mucho más que un simple resultado. Y creo que esta final pertenece a este segundo grupo, porque cuando dentro de 20, 30, 40 años alguien recuerde este mundial, probablemente no va a empezar hablando del marcador, va a empezar hablando de quiénes estaban sobre el césped, porque pocas veces el fútbol nos va a regalar un escenario tan especial. En un lado va a estar Leo Messi, posiblemente el mejor futbolista que han visto nuestros ojos. Un jugador que lleva más de 20 años haciendo cosas que parecían imposibles. Un futbolista que ha cambiado la historia del deporte, que ha marcado a generaciones enteras, que ha hecho que millones de niños quieran jugar al fútbol simplemente para intentar parecerse a él. Y en el otro lado habrá un chico de apenas 19 años recién cumplidos. Un chico que hace no tanto era precisamente uno de esos niños, uno de los millones que crecieron viendo a Messi por televisión, admirándolo, aprendiendo de él, soñando con hacer algún día lo que él hace. Y ahora, el destino, ese caprichoso destino, ha querido que no le pida una fotografía, ni un autógrafo. Le ha puesto delante para disputarle una Copa del Mundo. Si lo pensamos fríamente, es una auténtica locura. Como si el fútbol hubiera escrito el guión perfecto. La leyenda frente al heredero, el hombre que dominó una época contra el futbolista que aspira a dominar la siguiente. Y eso convierte esta final en algo que va mucho más allá de un simple España-Argentina. Porque, pase lo que pase, estamos asistiendo a un relevo generacional que muy pocas veces ocurre de una forma tan simbólica. Pero os quiero dejar una cosa bien clara. Esta final no puede resumirse en un Messi contra Lamine. Sería, sinceramente, profundamente injusto. Porque ninguno de los dos ha llegado hasta aquí solo. Messi sigue siendo el gran referente de Argentina. El jugador capaz de cambiar un partido con un gesto, con un pase imposible o con un simple control orientado. Pero esta Argentina es muchísimo más que Messi. Ha construido un bloque competitivo, solidario, acostumbrado a sufrir y precisamente por eso continúa siendo el campeón del mundo. Del mismo modo, España tampoco puede depender únicamente de Lamine. Si esta selección está donde está, es porque ha conseguido algo que muy pocos equipos lo logran: convertir el talento individual en una idea colectiva. Aquí todos atacan, aquí todos defienden, aquí todos entienden perfectamente cuál es su papel, y quizá esa sea la mayor fortaleza de España, que cuando uno no aparece, aparece el otro, que cuando un rival consigue frenar a una de sus estrellas, surge un compañero dispuesto a asumir el protagonismo. Eso es exactamente lo que tienen los grandes campeones, y por eso, aunque esta final nos regale imágenes que quedarán para siempre, aunque todos queramos ver ese abrazo entre Messi y Lamine antes del partido, o aunque el mundo entero hable de ese duelo, la Copa del Mundo no la va a levantar un solo futbolista. La va a levantar el equipo que consiga imponerse al otro durante los 90 minutos, o 120, o si llegamos a la tanda de penaltis. Porque las leyendas pueden cambiar los partidos, pero los mundiales, de momento, los siguen ganando los equipos. Y precisamente por eso hay una última pregunta que todavía no hemos respondido, la más importante de todas. ¿Qué necesita España para volver a proclamarse campeona del mundo? Y ahora sí, después de analizar el camino de ambos equipos, después de hablar de sus fortalezas, de sus debilidades, de los duelos individuales y de todo lo que puede decidir esta final, creo que ha llegado el momento de responder a la pregunta con la que empezábamos este vídeo. ¿Qué sensación tengo? Pues os voy a ser sincero. Creo que estamos ante la final más igualada que recuerdo en muchísimo tiempo. Sinceramente no veo un favorito claro y eso, en el fondo, me encanta, porque significa que cualquier detalle puede cambiar la historia. Un rechace, una parada, un balón parado, una pérdida tonta en el centro del campo o un disparo que golpea un defensa. Así de finas suelen decidirse las finales del mundial. Pero si tengo que quedarme con una sensación, me quedo con una. Y es que creo que España llega en el mejor momento posible. No únicamente porque haya eliminado con autoridad a una selección tan importante como Francia, sino porque transmite algo que solo suelen transmitir los grandes campeones. Confianza, no arrogancia, confianza. Se notan cómo mueve el balón, en cómo presiona, en cómo reacciona cuando pierde la posesión, en la tranquilidad con la que afronta los momentos complicados y sobre todo en la personalidad con la que se está jugando. Esta selección no parece sentirse pequeña ante nadie, ni siquiera ante la vigente campeona del mundo, y eso dice muchísimo. Ahora bien, si alguien piensa que Argentina va a entregar la copa porque España juegue mejor, se equivoca y mucho.
Porque si hay un equipo capaz de sobrevivir a un partido que parece perdido, precisamente es Argentina. Porque ya hemos dicho que lo ha demostrado demasiadas veces. Porque tiene experiencia, porque tiene carácter, y tiene futbolistas acostumbrados a vivir con una presión que pocos conocen. Y por supuesto, como no, tienen a Leo Messi. Por eso creo que España tendrá que hacer probablemente el partido perfecto. No va a poder conceder pérdidas absurdas, no va a poder desconectarse ni 5 minutos y ni mucho menos va a poder regalar faltas innecesarias cerca del área. Tendrá que mantener la concentración desde el primer segundo hasta el último, porque enfrente estará un campeón del mundo y los campeones siempre encuentran la forma de seguir vivos. Pero también os digo una cosa, tengo la sensación de que esta España ha llegado al punto exacto de madurez, que ya no es aquella joven selección que simplemente ilusionaba, ahora también compite y eso puede marcar toda la diferencia. Mi corazón evidentemente quiere ver a España levantando esa Copa del Mundo. La verdad es que sería un momento histórico, la segunda estrella, una generación que pasaría directamente a la historia del fútbol español y el inicio de una nueva era. Pero por encima incluso del resultado, lo que deseo de verdad es que veamos una gran final, de esas que se recuerden durante décadas, de esas que dentro de 20 años sigamos comentando, porque sinceramente no todos los días vamos a tener el privilegio de ver enfrentarse a dos selecciones de este nivel con tanto en juego. Y quién sabe, puede que dentro de unas horas estemos hablando del último gran baile de una leyenda o del nacimiento definitivo de otra. Y eso es precisamente lo que hace tan maravilloso este deporte. Yo ya voy preparando la bufanda, la camiseta, los nervios ya me están empezando a aparecer y estoy convencido de que a muchos de vosotros os estará pasando exactamente lo mismo. Así que ahora os toca a vosotros y quiero leeros aquí abajo en los comentarios. ¿Quién creéis que va a ganar esta final? ¿España? ¿Argentina? ¿Nos vamos a ir a prórrogas o quizá a los penaltis? Os leo a todos y por supuesto cuando termine el partido tendremos un vídeo analizando lo que haya ocurrido. Espero que sea celebrando la victoria de España. Así que gente, si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like, suscribiros para no perderos nada de lo que viene y activad la campanita.